Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Adriana Aristimuño es doctora en Ciencias de la Educación, graduada en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. La conocimos el año pasado en las discusiones, por ejemplo, de EduUI 21. Tiene su carrera, la de los últimos 30 años, ¿no? 34. 34 años en la Universidad Católica. Sí, es verdad. Donde fue decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Sí. Pero bastante más que eso. Sí, profesora titular, directora de departamento, también integré el consejo directivo unos años. Fue una experiencia fascinante, realmente muy enriquecedora, y bueno, y ahí empecé con estos temas. Integró el equipo de asesores en temas educativos del candidato colorado, Ernesto Talvi. Cierto. Y ahora es directora sectorial de planificación educativa en la ANEP. Veíamos hace unos minutos las 6 líneas estratégicas que la ANEP incluye en su Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. Evidentemente, cada una de ellas implica encarar procesos largos, complejos, con el matiz además del presupuesto, ¿no? Cuánto se dispondrá efectivamente de los recursos que ustedes entienden que son necesarios. Dentro de cada alineamiento ustedes ubican metas. Sí. Metas medibles. Sí. Está el indicador correspondiente. Exacto. Y después aparecen números. Veamos algunos, por ejemplo. Metas en educación inicial y primaria en cuanto a la cobertura. Sí. Tengo acá, aumentar la cobertura en educación inicial de 3 y 4 años, elevando la cantidad de niños de 3 años escolarizados hasta el 85%, cuando hoy es del 75,8%. Mantener durante todo el quinquenio la actual cobertura en las edades de entre 6 y 11 años, que está ubicada en 99,3%. A ver, por ejemplo, en estos dos números, ¿qué podemos ampliar? Podemos decir cómo lo hicimos, podemos explicar cómo lo trabajamos. Es decir, primero, la importancia del tramo de educación inicial ya no se discute, o sea, esa es la base, el fundamento de todo lo que se construye más arriba. Muchísimos estudios ya afirman que lo que no se puede lograr en determinadas edades es muy difícil de recuperar después, aunque no es rígido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es absolutamente prioritario. El país ha hecho esfuerzos enormes, las administraciones anteriores sobre todo, se ha logrado mucho, pero todavía se puede mejorar. Entonces, otra vez la palabra mejorar. Entonces, ese indicador lo ponemos porque nos parece importante medir justamente cómo vamos en ese incorporar más niños de 3 y 4 años, y lo que hicimos fue... Proponen saltar, repito, de 75,8 a 85%. Bueno, ¿cómo se llega a ese número? No es un capricho, sino que lo que se hace es hacer un estudio de la tendencia histórica de los años anteriores y ver cómo ha ido creciendo ese indicador, de acuerdo a las políticas que se van a aplicar, cuál es la expectativa de que tenga un crecimiento inercial, que haya un incremento, bueno, y ahí se fija la meta. En discusiones, conversaciones, o sea, fue muy trabajoso. Esto nos llevó semanas, porque son muchos indicadores y muchas metas. En el segundo que mencioné, capaz que llamó la atención el hecho de que ahí no está prevista una mejora. Claro, lo que prevén es el mantenimiento de una tasa que ya es alta, claramente, ¿no? Porque hay siempre un margen de niños que no son incorporados a la primaria por determinadas cuestiones patológicas o condiciones especiales. Cobertura, entonces, estamos hablando de cobertura. 99,3. Cobertura claro. Entre 6 y 11 años. O sea, la escuela primaria. Claro, 99,3 ustedes dicen que se mantenga. ¿Por qué? ¿Está el riesgo de que caiga? Y sí, claro. Siempre está el riesgo de que caiga. Todo lo logrado puede y además decaer. Estas circunstancias en especial son además, proclives para eso. Es cierto, eso también. Entonces, ya mantenerlo es un logro, porque estamos en un 99,3, digo, en el contexto latinoamericano es buenísimo. Después, en cuanto a asistencia suficiente en primaria. Bueno, ¿Qué es eso de asistencia suficiente? Ahí no estamos tan bien. Asistencia suficiente es un indicador que mide cuántos días de clase va cada niño en el año escolar en total. Entonces, primaria fijó hace un tiempo que tiene que ir de 140 días para adelante, o sea, de 140 hasta, los días que haya ese año, 180, 185, lo que sea. Entonces, la asistencia suficiente es la que tiene el niño asiste de 140 para arriba. El que asiste de 140 hacia abajo tiene asistencia insuficiente. Nosotros, lamentablemente, en los últimos años tuvimos una caída de la asistencia suficiente, por eso nos preocupa y por eso la queremos aumentar. Obviamente, todo se basa en que el niño esté en la escuela. Si el niño no asiste, empieza a tener problemas. Y los problemas se empiezan a complejizar a medida que avanza. Seguimos en este capítulo de educación inicial y primaria.
Este punto supongo que es muy importante en la evolución que viene teniendo la educación. Ampliar el acceso a propuestas de extensión de tiempo pedagógico. Sí. ¿No? Llegar a 40% de niños de escuelas de los quintiles 1 y 2 con alguna propuesta de extensión del tiempo pedagógico. ¿Podemos verlo? Sí, ahí la verdad que, dicho en coloquial, nos jugamos la ropa, porque es bastante difícil de lograr, porque lo que es extensión del tiempo es caro, implica una cantidad de recursos. Extensión ¿no? del tiempo implica, por ejemplo, escuela de tiempo completo. Jardines de tiempo completo. O de tiempo extendido. Están las dos posibilidades. Las dos vertientes, pero eso implica también cuestiones locativas, porque en la capacidad locativa que tenemos hoy no podemos extender el tiempo porque ya tenemos de repente una escuela de mañana y otra escuela de tarde. Si tú quieres hacer una de tiempo completo, es otra cosa. Y además, si quieres tener los niños alojados todo el día en un local, muchas veces se trata de locales nuevos, por eso digo que nos jugamos la ropa, porque el porcentaje es bastante elevado para los recursos que tenemos. Estamos hablando de los niños de las escuelas de quintiles 1 y 2. Por eso. Hoy 22%, claro. Se pretende llegar a 40%. Por eso. Y va a faltar mucho igual todavía, ¿no? Falta mucho, pero como hoy estamos en 22, es un objetivo bastante ambicioso. Y después, por tomar otro de los objetivos, mejorar el egreso oportuno, o sea, el egreso sin rezago. Exactamente, sin extraedad, o sea, en la edad que corresponde al grado. Salir del creo que es primaria o media. Sí, estamos hablando de primaria. Bueno, justamente porque en primaria ya tenemos un 20% de niños que terminan sexto con rezago, por repetición, por lo que sea, generalmente por repetición. Eso ya los hace entrar en la media con extraedad. Y eso puede implicar, no es una causalidad lineal, pero a veces el rezago, la repetición, son asociados a abandono. De nuevo, y esto quizás es la pregunta todo el tiempo, ¿no? Tenemos metas como estas, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logran? No va a poder explicarme todos estos objetivos, cómo se logran, sí, pero algún ejemplo de las estrategias a seguir. Sí, es muy importante, Emiliano, porque el tema de la extraedad en nuestro sistema es un problema enorme. Hago una pequeña bifurcación porque la investigación siempre ayuda a entender las cosas. En el mismo documento, en el capítulo 1, se hace un estudio de lo que se llama progresión en tiempo. Se siguió una cohorte de niños que salió en 2013 de primaria y se veía cómo iba avanzando en la media. Es increíble porque los resultados realmente son peores de lo que yo esperaba. En cuarto está solamente en la edad prevista la mitad de los niños que salieron de la escuela en 2013, en el 2017, en cuarto. Y terminan con la edad, con la edad oportuna, nada más que un tercio. Es decir, los niños que salieron de sexto un año, a los 6 años después, solamente un tercio termina con la edad prevista. O sea que lo que le estamos ofreciendo, porque los niños no son tontos, es el servicio educativo que estamos ofreciendo no es adecuado. Entonces, no lo estamos organizando bien, no lo estamos enseñando bien, no lo estamos proponiendo bien. Entonces, parte de las estrategias viene por la reforma curricular, claramente. Cambiar lo que le estamos ofreciendo como propuesta educativa. Parte de la cosa implica trabajar diferente en el aula. O sea, también reforma curricular o desarrollo curricular aplicado en las aulas. Parte de la cosa implica poner apoyos para que los niños que en tiempo vemos que están teniendo problemas, ofrecerles los apoyos oportunos. O sea, ahí por eso empieza en inicial. ¿No se ha hecho nada en esa materia? Sí. Claro que se ha hecho. Entonces, y se hace muchísimo, pero se trata de hacer más y mejor. Siempre se puede hacer algo mejor. Entonces ahí se intenta afinar algunos instrumentos. Por ejemplo, en inicial el INDI, que es un instrumento que se utiliza para diagnosticar, se está utilizando, pero no se está utilizando también por parte de los maestros los resultados del INDI. Entonces ahí una estrategia muy aplicada y muy concreta es en inicial ya tener un mejor aprovechamiento del INDI, que es un indicador, un índice que se utiliza para detectar problemas de los niños en inicial. En la escuela también hay una cantidad de programas y estrategias que están en marcha. Bueno, queremos mejorarlas y queremos profundizarlas. El apoyo del maestro comunitario, trabajo con la familia, todo eso para que el niño vaya progresando en tiempo y si no, que reciba los apoyos oportunos cuando los necesita. Ahí tenemos ejemplos de herramientas que requerirían más dinero. En este caso no, pero en media sí. ¿En media? Sí. En media sí, porque en media tenemos más problemas. Pero sí. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que se hablaba de maestros comunitarios, ¿alcanzan esos maestros o hay que salir a contratar más en lo que recién veíamos? A ver, maestros comunitarios siempre necesitamos más, sí, porque además es una obra magnífica.
Pero no fue una de las cosas que presupuestamos el incremento del maestro comunitario. Más bien fuimos por el lado de otras estrategias que ya están en marcha también en la escuela. Pero bueno, no sé si querés llegar a media o... Vamos a hablar de media enseguida. Muy bien. Doctora Aristide Muñoz, sigamos viendo metas que incluye este plan, el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. Vayamos a educación media, donde se habían identificado los desafíos más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una meta, aumentar el egreso de la educación media básica a los 16 años de 67,7% a 75%. Sí. Esa es una de las metas. Sí. Y puedo mencionar otras, pero a ver, la dejo a usted. A ver, lo que nosotros intentaremos en la media es que los estudiantes no se rezaguen tanto, entonces por eso tenemos que ir a los aprendizajes. ¿Por qué se rezagan? Todo empieza en los aprendizajes, por eso nuestro énfasis en los aprendizajes. Entonces, lo que sea la media básica o la media superior, la media superior, tú sabes, es la tasa de egreso bajísima que tenemos que empezar en la media básica. Ya empezamos en la escuela, porque acabamos de hablar de ese tema, que queremos mejorar el egreso oportuno. Pongámonos en la hipótesis de que vamos mejorando el egreso oportuno de primaria y que en media entonces van ingresando los estudiantes con menos rezago. Igual hay que proteger sus trayectorias. Nosotros tenemos un programa muy bueno que viene de la administración anterior, que es el sistema de protección de trayectorias educativas. Ese sistema de protección de trayectorias lo que hace es identificar y detectar a los estudiantes con problemas, para irlos apoyando. Ahí tiene todo un sistema de alertas tempranas para justamente ir identificando estos niños, y trabaja sobre todo en el interciclo entre la primaria y la media básica, justamente con la prescripción durante el año lectivo anterior para que los estudiantes puedan estudiar en el centro educativo de su preferencia. Es un sistema que tiene una apoyatura informática muy fuerte, muy importante, y que además nos ayuda a justamente conocer la información rápidamente de dónde están los problemas. Entonces, la protección de las trayectorias es una línea muy importante. Y en esta administración lo que queremos es salir de la media básica, así continuar, pero sobre todo extenderlo a la media superior, porque hay mucho problema de trayectoria también en la media superior. Ahí se proponen aumentar el porcentaje de jóvenes de 19 años con egreso oportuno en educación media superior. Claro. Hoy está en 38. Es horrible. 38,1. Es bajísimo. Y ustedes lo que proponen es llegar a 50, que también sería bajo, ¿no? Pero sí, pero es pero claro, sideral. implicaría una mejora con respecto a la situación actual. No solamente una mejora con respecto a hoy, sino una mejora con respecto a la tendencia, que eso es lo que nosotros miramos, porque en realidad ese es un crecimiento casi de meseta, o sea, viene muy lento. Entonces, plantearnos esa meta, la verdad, es muy exigente. ¿Y la consideran factible para finales de este periodo de gobierno? La consideramos factible, pero la verdad es de las más difíciles de lograr. Porque además ahí en la media superior justamente tenés todo el acumulado de los rezagos que se inician en la primaria. Entonces, mejorar el rezago en la primaria es más fácil porque tenés menos tiempo de rezago. Pero en la media superior ya es como el final del tren, o sea, el último vagón. Ahí ya tenés todo el rezago acumulado. Y además el bachillerato, y vuelvo a lo curricular porque siempre está en el centro de todas las preocupaciones, el bachillerato nuestro es un bachillerato que hay que revisar. La propuesta en sí hay que revisarla, es muy especializada, el régimen de asistencia y de evaluación es muy exigente, hay muchas cosas para modificar ahí que van de la mano de esta transformación curricular. Estoy mirando, mientras la escucho, de reojo estoy mirando los mensajes que llegan desde la audiencia y me encuentro con varios de este tipo, que son varios. Por ejemplo, de Damián, y después está el de Rosario. ¿Qué lugar vamos a ocupar los docentes en todo eso? Porque por ahora solo se nos incluye en el recorte y la pérdida de derechos adquiridos. Ejemplo, descuento por enfermedad, reducción de cargos, falta de concursos, etcétera. Ese dice un mensaje. El otro, buenísimas ideas. Ahora, ¿le piden más a los docentes con el mismo sueldo? No, creo que estamos pensando en muchas cosas para los docentes, muchas cosas que están en curso y muchas cosas nuevas. Por ejemplo, todo el tema de la capacitación en servicio es un esfuerzo importante y lo vamos a hacer. El tema de la formación de los equipos directivos, que son otra forma de ser docente, es la gestión pedagógica. Es importante lo que nos proponemos, que formar a todos los equipos directivos del país, y eso es la política universal, pero la política más focalizada o más de algunos centros es desarrollar en los centros educativos con los equipos una serie de herramientas para trabajar de otra manera, para trabajar de manera más fluida, más armónica, más integrada, más eficiente. Entonces, ahí me parece una preocupación importante por los docentes, por la condición docente. Y
plantearse la formación docente a nivel universitario con toda una serie de propuestas de mejora, de becas, ascenso por concurso, ascenso por capacitación y no por antigüedad, creo que es realmente atender a la condición docente y mejorar las condiciones de los docentes hoy. Entonces, sí, quizás hasta ahora hemos hablado de otras metas que no tienen que ver con los docentes, pero hay en la propuesta mucho referido a los docentes y creemos que atienden a muchas de las demandas de los docentes. Sí, que queda claro, en los lineamientos estratégicos había uno centrado específicamente en los docentes. Lo que pasa es que hemos empezado por otro lado. Claro. Y es claro que están todos muy relacionados, ¿no? Sin duda. Y justamente una de las cosas que más nos preocupó en el mensaje presupuestal es explicar que las políticas están todas ligadas y son sistémicas, claro. Que uno no puede hablar de una propuesta curricular nueva si no atiende la condición docente, que son los que van a estar trabajando con esa propuesta curricular nueva. Sí. Uno no puede pensar en mejorar la gestión de los centros si no atiende también el tema curricular, y la formación de los docentes tiene que ver con la propuesta curricular que estamos pensando, que es mucho más ayornada, mucho más con componentes científicos, digitales, trabajo en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente está todo muy ligado. Sí, claro. A ver, un ejemplo. Ahora le voy a preguntar por metas de aprendizaje enseguida. Sí. Pero es evidente que la mejora en las metas de aprendizaje, que estaría dentro del lineamiento 2, impacta en el 1, ¿no? Ampliar el acceso, la retención, el egreso, etcétera, sí, ¿no? Y además en el 1, que nos planteamos el tema de los aprendizajes para todos, en el 2 nos planteamos los aprendizajes para los contextos desfavorecidos. En ese lineamiento, justamente lo que proponemos es que mejoren los aprendizajes, y si mejoran los aprendizajes de los que accedieron, va a mejorar la trayectoria de los que accedieron y va a mejorar el egreso de los que accedieron. Con ese tema venimos enseguida en la última parte de la entrevista. Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista esta mañana con la doctora Adriana Aristimuño, que desde el mes de mayo es directora sectorial de planificación educativa en la ANEP. Hay una cantidad de mensajes de los oyentes, es interesante cómo participan, cómo están pendientes de lo que aquí se viene señalando, ¿no? Como un reportaje de este estilo provoca la participación. No, por ejemplo, estaba aquí alguno de los mensajes señalando que en primaria ya existe lo que Adriana explicita. La formación en servicio existe en todas las áreas y a nivel de equipos directivos también. Esto lo dice uno de los mensajes de Carla, concretamente. Carla tiene razón, en primaria ya existe. La idea es que justamente los reclamos vienen de otros subsistemas, y entonces lo que queremos es que también secundaria, también UTU tenga formación en servicio. Tiene razón. Bueno, vayamos a metas de aprendizaje. Esto no es lo habitual, ¿no? No, hasta ahora no se había hecho, no es lo habitual, no ha sido así en Uruguay, pero a ver, nos pareció que si estamos hablando de que lo central son los aprendizajes y de que todo lo que vamos a hacer es para mejorar aprendizajes, trayectorias y egreso, había que plantearse alguna meta de aprendizaje, que son las más exigentes, las más difíciles de lograr, porque lo que uno hace da resultados a lo largo del tiempo. Entonces, en 4 años es bastante difícil lograr incrementos visibles. Veamos algunas de las metas de aprendizaje. Para situarlas, ustedes toman como herramienta, como instrumento de medición, por ejemplo, las pruebas aristas o las pruebas PISA, ¿no? Es cierto, sí, es lo que tenemos en el país. Tenemos muy buenas pruebas nacionales, que son las aristas. Perdón. Y las PISA, que se vienen aplicando en el país desde el año 2003, cada 3 años, que son internacionales. Ahí teníamos diferentes posibilidades de cómo fijar las metas. Podíamos hablar de promedios, podíamos hablar de todas las áreas, de algunas áreas. Bueno, lo que hicimos fue pensar cuáles eran las áreas críticas o más importantes. Optamos por lengua y matemática, porque son las instrumentales, sobre todo lengua. Y también lo que pensamos fue, bueno, tenemos una gran proporción de estudiantes, lamentablemente, en los niveles más bajos de los resultados de los logros, los niveles 1 y 2, como decía antes. Entonces vamos a tratar de poner el foco ahí y de mejorar en esos niveles. Por eso también están los planes focalizados del lineamiento 2, porque ahí justamente vamos a ir a los quintiles 1 y 2 en primaria y en media básica, aplicando algunos planes en lengua, matemática, en ciudadanía digital, en pensamiento científico, justamente orientados a mejorar los aprendizajes en esos quintiles. Lo que nosotros pensamos que esas metas de aprendizaje nos van a implicar es una atención, es decir, ojalá las logremos, pero ya el hecho de haberlas planteado, Emiliano, es un logro, es ¿Algún un paso. ejemplo?
A ver, tengo acá porcentajes de estudiantes en tercero en niveles 1 y 2 de lectura. Sí. ¿No? ¿Primaria o media? Porque ahí dice primaria o MB. Primaria. En Aristas. Tomando INED Aristas, Sí. el valor base es 47,6 del año 2017. La línea de base, claro, el indicador primero que tomamos es Se ese. propone llegar a 43, ¿no? De 47,6 a O sea, 43. bajar la cantidad de niños que están en esos niveles, Ujú. que es bastante arduo, porque son justamente los niveles más difíciles de cambiar. Ahora, el detalle interesante es que en 2021 ustedes prevén un empeoramiento. Sí, eso es. O sea, parten del 47,6, en 2021 prevén 50 Sí. y recién al final la baja a 43. ¿Esto qué es? ¿El efecto COVID? Exactamente, sí. Esa es una hipótesis que tenemos, que es bastante plausible, de que puede haber en este año un descenso de aprendizajes o más niños en los niveles más bajos de los aprendizajes, y luego esperemos que tengamos una mejora. Vamos a otro ejemplo, en este caso en secundaria, ¿no? Sí, Cantidad de jóvenes de 15 años por debajo del umbral de competencias definido por PISA nivel 2 en la prueba de lectura Sí. sobre el total de alumnos Sí. evaluados, sí. ¿no? La base es 41,9 del 2018 y ustedes proponen llegar a 39, ¿no? Parece poco, pero es bastante, porque los resultados han sido una meseta. Entonces, pensar que esto se va a lograr quiere decir que va a haber un cambio de tendencia, que va a haber una mejora visible. Acá tenemos dos. Yo mencioné y elegí tomando las tablas dos, pero la que sabe es usted. ¿Qué otros elegiría? ¿Por dónde pone el énfasis? Nosotros pusimos el énfasis en lengua y matemática porque creemos que son, obviamente, los pilares de los aprendizajes, pero también te quería señalar en el tema de las estrategias. O sea, nosotros pusimos el foco en las metas porque las tenemos que poner, porque nos importa, porque tenemos que hacer rendición de cuentas, porque nos autoexige, pero en cuanto a las estrategias, estamos muy claros de que hay diferentes niveles de tiempo, es decir, hay diferentes carriles temporales. Vamos a hacer una estrategia bastante inmediata el año que viene y el siguiente en algunos centros que son los de quintiles 1 y 2, en esos áreas, lengua, matemática, también habilidades socioemocionales, que ojalá algún día tengamos tiempo de hablar de eso porque es muy importante. Y en paralelo vamos a lanzar una reforma curricular, que no la puedes hacer rápido. La reforma curricular es un proceso que hay que hablar mucho, hay que dialogar mucho, hay que escuchar mucho, hay que escuchar a los docentes, a los directivos, a los gestores, a los académicos, a los sindicatos, a los empresarios. Es un proceso largo, que en los países lleva 2, 3, 4, 5, 8 años, no importa. Nosotros vamos a tratar de hacerlo en 2 años. Eso implica que los planes los vamos a tener prontos en el 2022. Y que recién los vamos a empezar a aplicar, la reforma curricular de la que tanto hablamos, en el 2023. No hay otra manera de hacerlo. Nos da mucha pena, pero se nos va a ir la mitad de la administración en preparación. Entonces, por eso digo que es muy exigente lo de los logros de aprendizaje, porque la reforma curricular completa la vamos a empezar a aplicar en el 2023. O sea que eso nos pone un freno. ¿Y eso está presupuestado? Está presupuestada la previa, pero la implementación de la reforma curricular todavía necesitamos nuevos recursos. Así no se ha hablado de eso o no se lo ha destacado suficientemente. No, bueno, pero es una parte, lo grueso del presupuesto ya está, pero es un componente del presupuesto. ¿Y eso cuándo lo van a pedir? ¿Cuándo se va a presentar al Y Parlamento? posiblemente del 2022 para el 2023. Porque es cuando tengamos la reforma curricular más en la cabeza y en los papeles pronta y sepamos lo que implica en números. Termino con este mensaje que llega desde la audiencia. Hay muchos, decía, pero Mirta, una maestra jubilada, dice, escucho la entrevista con la doctora Aristimuño, muy técnica, graduada en Lovaina, trabaja en la Universidad Católica, excelente formación. Le falta un poco de contacto con la educación pública. Tendría que caminar 9 lunas con los zapatos del pobre, como hizo el padre Cacho y como lo hacen los maestros que trabajan en las zonas carenciadas. No debe ser esta la primera vez que le dicen algo así, ¿no? No. Ni será la última. ¿Cómo se enfrenta a este tipo de discusiones sobre la relación entre los académicos y la práctica, la realidad, el territorio? Bien. Primero que hay un cliché de los académicos. No todos somos iguales. Yo dediqué mi vida a investigar la educación y a recorrer con los zapatos que tengo muchos centros educativos, escuelas,
pero muchísimos liceos y escuelas técnicas. Desde la década del 90 tengo miles de horas recorriendo centros educativos, desde mi rol de, sí, profesora universitaria. Cada uno es lo que es. Pero yo creo en los equipos mixtos, en los equipos complementarios. Yo creo que yo puedo dar y también recibo de otras personas que tienen muchos años de educación pública, con los que trabajo de manera maravillosa y complementaria. Así que creo que los equipos complementarios son los mejores y creo que integro uno muy bueno. Doctora Adriana Aristimuño, directora sectorial de Planificación Educativa en la ANEP, gracias por visitarnos esta mañana. Apenas si buceamos, apenas si sobrevolamos este documento, va a ser obviamente la base. Estaremos chequeando cada tanto cómo vienen las cosas. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con muchísimo gusto. Gracias. Ya volvemos. Viene la tertulia de este jueves.